Bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a terminar la lectura de este escrito inédito y que yo tampoco había vuelto a leer hace 11 años. Así que al terminar los últimos dos capítulos que les voy a leer, quiero hacer unas breves reflexiones al respecto. Muchas gracias y seguimos. Llegaron los días en los que la mujer de la espalda rota prefería no despertar. Los motivos podrían suponerse obvios y, sin embargo, aún para ella, la raíz del asunto no estaba tan clara. Si bien era cierto que se había llegado a un punto en el que el mejor estado era la inconsciencia durmiente, con todo y su parcialidad, siendo que aún dormida se quejaba, según le había confesado el hombre de los ojos antes amables, muchos años después. Pero había algo insoñable en todo esto. No era solamente un escondite el estar dormida, era un remanso de hospitalidad, comparable solo con el cuerpo roto nadando. Cuando dormía, no pensaba que estaba rota. Si acaso recordaba vagamente que antes, en otro tiempo, en otras circunstancias, había estado descompuesta de alguna manera que nunca se vislumbraba ni se afirmaba con precisión. Pero incluso en ese parecer desdibujado no había conciencia plena de la durabilidad del infame estado en el que vivía cuando en vela. ¿Qué había en esa desmemoria ensoñada? Le parecía ciertamente sobresaliente o al menos intrigante el hecho de que aún al paso de más de una década malvivida por el intenso dolor que le había sido impuesto, creía en ese estado impuesto porque a pesar de sí misma, la mujer prefería pensar que todo lo que nos sucede en la vida en vela y o durmiente es parte de un esquema divino preconcebido, de tal manera que ese cuerpo doliente había de responder a algo necesario por tener lugar en el debido acontecer de la existencia propia. Lo cierto es que no pensaba tampoco mucho más allá, intuyendo agazapado el potencial de la locura que debía rondar esa clase de investigaciones sobre los porqués de la vida. Temía de encontrar o no el cauce de las relaciones que podrían hacer justificable o no el cansado sufrimiento en el que vivía, podría quedar para siempre enmudecida de encontrarlo. Le parecía perfectamente claro y lógico creer que de dedicarse a buscar las relaciones en vida que pudieran demostrarle la necesidad de su padecer, podría terminar no solo con sus preguntas, sino con todas sus respuestas. Así que prefería tratar de asumir su condición crónica con mesura y estoicismo, al menos ante las miradas externas. Su condición crónica, perdón, al menos ante las miradas externas, ciertamente lo lograba, o le gustaba creer que así era. Pero cuando, muchos años después de la condición puesta encima, la mujer se dio cuenta de que metida o liberada del mundo despierto, su mente se negaba a registrar lo roto de su existencia, de tal suerte que en sus sueños la mujer existía en profunda inconsciencia sobre la quebrada realidad propia que, cuando despierta, el ensoñamiento mancillaba sus días por años. Supondríamos suficiente razón para entender las horas sobre horas que el cuerpo hacía para acumular dormido, como queriendo pesar la balanza de las horas bien vividas a su favor. Y cuando al paso de esas últimas semanas la mujer lograba permanecer más tiempo dormida que despierta,
Se dio cuenta de que en sus fragmentados momentos en vigilia se veía como cubierta por delgadísimos velos que hacían hasta lo imposible por aferrarse a la sonámbula imagen de sí viviendo una existencia normal. Aunque esos velos le devolvían estados de existencia consciente bastante confusos, le brindaban también un poco de calma. Envuelta en ese estar sin estar, se sentía refugiada por una especie de bruma acumulada de apacible tristeza. Suponía que era este sentir al que el cuerpo puesto a prueba, sin posibilidad de victoria, se resignaba. Un segundo. Cuando intentaba preguntarse sobre la herencia que pudiera traer consigo este estado resignado, en los momentos de mayor lucidez que de vez en cuando la hacían sentirse viva, casi como antes, la mujer iba encontrando en el camino algunos alcances remotos e imprevistos que habían poco a poco acuñado sus contornos sobre aquellos espacios que antes hubiera ocupado el orgullo. ¿Cuánto tiempo atrás se habría echado a andar esta maquinaria de suplantación? No podría decirlo. Y sin embargo, le era perfectamente congruente suponer que, por entregas, las razones que solventaban su previo existir respondían a la evaluación de logros públicos perseguidos y alcanzados con ahínco y decidido esfuerzo. De tal manera que esas labradas plataformas que sostenían una a una las razones que habían venido forjando su carácter y destino, ahora se veían de costado cómo terminaban destronadas por una secuencia de pequeñas tragedias íntimas a las que no daba lugar el contexto obligatoriamente exitoso para ser parte activa en el desempeño profesional social desenvuelto y dispuesto a todo con tal de. Y era justamente en el tiempo indeciso, indistinto, al que se abría esta última afirmación, con tal de. Era ahí donde encontraba espacio la resignación ante las imposibilidades no pedidas pero llegadas, las imposiciones no esperadas pero asumidas, las indignaciones silenciadas pero traducidas en un sentir casi triunfal, desnudado sin aviso, tan solo para enfrentarse a la premura de sí misma, apenas a media batalla. Vamos con el último capítulo. Como por precaución, la mujer que se soñaba de una sola pieza no compartía esta idea con nadie. Era realmente una especie de asombrada interrogación, una sola y constante pregunta que en su interior la separaba irremediablemente del resto. Hablo del resto en el sentido residual, es decir, de su ser en residuo. Ese resto que la separaba del mundo activo. De hacer evidente su pregunta, temía parecer no solo banal, sino quizá incluso anegada en un distanciamiento ruin, como si venida de un mundo dispensado de alguna necesaria continuidad en exigencia por hacer más con las horas del día que también ella contaba. Por ello, entendía sus adentros varias veces al día cuando confrontada con las realidades ajenas. La mujer se sentía tan distante de todas esas otras existencias que lograban soportar y mantenerse vivas en el sentido más pleno del término, al cerrar un día lleno de ocupaciones inaplazables, apenas para iniciar otro nuevo, quizá incluso más difícil, por completo
saturado de requerimientos y existencias. Resultaba, pues, que le parecía increíblemente asombroso que la gente pudiera seguir a diario el ritmo de la vida que la ciudad exigía sin tregua y casi con saña a sus habitantes. Sean quienes fueran y a lo que se dedicaran, para ella condensaba un acto supremo ver cómo el jardinero seguía llegando diario antes de las 6 de la mañana, dispuesto y determinado a hacer rendir las horas con tal disposición día tras día. Le parecía no solo loable, sino ciertamente increíble que la mujer de la canasta de tacos había estado y permanecía a diario sonriente y de pie en su lugarcito pegado a la ya quebrada tienda de abarrotes importados. No comprendía con qué energía sus padres, quienes le doblaban la edad, seguían fielmente sus horarios y rituales cotidianos desde que tenía memoria. Mucho menos se atrevía a preguntarle al hombre de la mirada antes amable cómo hacía para no claudicar cada mañana por el lado que amaneciera el día, para salir a jugar con la perrita antes de empezar las tiradas diarias de sus logrados días en el despacho. Esa pregunta, tan estúpida como le parecía, conjuntaba en realidad todo aquello que desde hace años la disponía fuera del mundo. No lo hacía porque le causaba vergüenza, no lo decía porque corría el riesgo de enfrentarse a otras muchas preguntas sobre los dones perseguidos, no dados de antemano, que hacían la vida de su entorno, tanto inmediato como externo, una existencia productiva hora tras hora, año con año. Se lo quedaba muy adentro, sepultado bajo una luz de autojustificaciones bien o mal emplazadas, con la que intentaba suponer hacer la vida manejable. Pensarse en distinción obligada ante la productividad y entusiasta desempeño ajeno resultaba una afrenta diaria, cuya batalla en silencio batía en su interior cada mañana y por el resto del día. Entendía que, en su condición, se veía obligada a hacer propias y recibir concesiones desde las estancias ajenas. Sin embargo, esta misma condición concesionada era lo que alimentaba su insistente incapacidad por sentirse digna de ella. La realidad era que nunca había logrado entender qué o cómo hizo que su destino diario terminara pareciéndole tan obscenamente infructuoso. Si no se engañaba a sí misma sobre esto, o también sobre esto, la mujer aún tenía memorias de sus días saturados de trabajo, en los que se dejaba perder de sí todo menos la férrea motivación que le aseguraría realizar cada empresa encomendada con incuestionable calidad, compromiso y eficiencia. Antes de estar rota, la mujer creía incluso haber encabezado esa lista de incansables ante la que se sentía ahora tan abatida, tan ajena y por completo carente de medios para reinsertarse en ella. Resultaba pues inevitable hundirse ante el descrédito que le afirmaba día con día su asumida incapacidad para volver a encontrar dentro de sí al menos la misma motivación convencida y entregada con que años antes había vivido. Esa disposición que ahora se antojaba tan lejana, residual, empezaba a borrar los rasgos de la realidad, dirigiéndose con incuestionable rapidez a ese lugar ya sin memoria. En ese lugar que poco a poco iba disolviéndose su propia existencia. Pero incluso en conciencia de la tragedia que impondría ya para siempre sobre sí, deshacer las marcas aún visibles y quizá todavía alcanzables de su existencia invencible y autosostenida de motivación y empeño propio,
La mujer no sabía ya con certeza si debería aún luchar por recordar y emular su mejor pasado, o si más valía enfrentarse ya de lleno a la nulidad con la que el creciente desánimo corporal la iba sometiendo. Lo que resultaba todavía más doloroso, en cualquiera de los estados del estar ausente en el que residía como extranjera de su propia vida, la mujer no dejaba de preguntarse si había algo por hacer con el resto de sí con el que a su juicio vivía. Suponía que incluso desde ese expandido exilio pudiera contar para algo más que el aletargamiento de todas esas tardes enjuiciables por improductivas. Las respuestas venían cada vez en oleadas menos densas, pero sucedía que, sin darse cuenta, la mujer había y seguía sumando dentro una infinidad de horas de trabajo, probablemente sobrepasando con creces todo aquello que no podía hacer acontecer fuera. De haber sido el proceso de reconstrucción una manera de reconstitución más evidente, es muy posible que la mujer la hubiera frenado en seco ante la angustia pronto desbordable que hacía por confirmarse imposible de conseguir el imperioso hacer venir de un espacio laborable lo suficientemente sólido y constante como para enlazar el afuera al exponer y apostar su economía interior. Aún así, las cosas dentro no dejaban de elaborarse. A ratos, la mujer incluso parecía consciente de ello. Eran estos los pocos días alegres en los que parecía recordarse con mayor precisión. Acontecían como incidentes estos conjuros de rescate, siendo una frase o a veces solamente una palabra escuchada, leída o rememorada sin aviso, incitadores en el desenmascarar por oposición al lejano quehacer durable de fachada más evidente, ante el que resultaba cada vez más sencillo dejarse vencer. Así que, inmersa en esas batallas irresueltas entre el hacer como desempeño visible y el acontecer interno, la mujer de la espalda rota seguía sorprendiéndose cada vez más ante los logros ajenos desde la parquedad de los que aún podía, de vez en cuando, asumir como logros propios. A pesar de ese estado sin lugar efectivo, ofrecía la cualidad y capacidad de convertirlo en una condición sumamente favorable. En últimas fechas le afectaba profundamente a pesar de. Parecía que para contar en el mundo contable era casi imposible lograrlo desde el ensimismamiento al que se había venido acostumbrando por necesidad. De tal forma que hacerse visible. Un segundo. De tal forma que hacerse visible por parcialidad acusaba una labor muchas veces infértil. Se requería, según había logrado evaluar detenidamente su contexto, de un grado de incidencia mucho mayor si es que quería lograr hacerse legible, audible, mencionada incluso si solo por palabra. Debió ser una reflexión similar la que empujaba con mayor y menor fuerza sus días de encierro. Solo así resultaba comprensible que el último firme empeño al que dedicaría la residualidad propia como empeño de integridad fueran las letras. La mujer rota había decidido, antes de la extinción, la huella. Y aun cuando la sola mención de tal empresa supondría para muchos una salida fácil y gastada para quienes como ella padecen de una más o menos obligada existencia a distancia de lo que existe, al sumarse las horas del paulatino destierro,
la afectada condición cuyos embates parecían querer silenciarla, resurgía de su interior una fuerza insospechada, ansiosa por hacerse durar más allá de los confines del cuerpo escafandra que tanto la sostenía como la enjaulaba, a veces casi hasta la sofocación. Solo entonces, cuando a punto de desfallecer por asfixia saturada de tedio y la propia crueldad como estatuto de autoevaluación, la mujer lograba recordarse móvil, comprendiendo finalmente que esa añorada y perdida movilidad corporal habría de creerse y afianzarse como horizonte nuevamente alcanzable, si su desfallecido presente decidía infligir, entre las coordenadas de su creciente ausentismo, la factibilidad de regresar de sí una imagen no ya perdida, ni siquiera si recuperada, sino un existir cuyo relato le permitiera volver a encontrarse, todavía asida al tiempo. Entonces, fue solo entonces, que la mujer tendida de costado empezó a escribir. Para rehacerse, volvió a escribir. Para rehacerse si tan solo en una charca de palabras. Bueno, pues este día, sin pensarlo, resultó compartir un número, el 26. Esta nueva aventura del canal y estos textos leídos por mí la inicié el 26 de enero. Hoy es 26 de febrero y el último capítulo de esta lectura también es el número 26. Así que eso me hace pensar que aún entre las dudas por compartir este texto y las dudas por seguir adelante, que bien o mal aparecen de vez en cuando uno se enfrenta pública y personalmente, creo que, y lo tomaré como un símbolo de que hay algo en esto y hay algo por qué seguir. Y sobre todo me doy cuenta que en estos 11 años que han pasado entre el texto que he leído y titulé Tendida de costado sobre una charca de palabras, he vencido muchas barreras que en este texto veo que en ese momento las sentía impuestas, ingobernables e insalvables. Hoy veo que no fue así. Hoy veo que he seguido 11 años y que seguiré 12 y 13 y los que vengan, porque he encontrado una fuerza mucho mayor dentro de mí que la que en estas palabras, que gracias a ustedes que han acompañado, he podido darme cuenta que no creí que tuviera, porque no creí que fuera posible encontrar esa fuerza. No porque fuera un algo inalcanzable por mí, sino que creí que era una fuerza totalmente imposible de existir. Hoy, y a través de la batalla de todos estos años, me doy cuenta no solo de que sí existe esa fuerza, sino que efectivamente la tengo dentro de mí, y gracias a ella estoy hoy aquí leyendo y compartiendo batallas que tuve hace 11 años y 10 años antes de eso, con el dolor crónico y con todo el entorno que formaba mi vida, porque el dolor crónico no solo te afecta a ti, sino afecta
a todo tu contexto, tanto personal como material, como laboral, etcétera. En todos los sectores posibles e imaginables, el dolor crónico incide cuando se planta como realidad en alguna historia. Esta fue mi historia y me da mucho gusto haberla compartido porque creo que es momento de no solo darla a conocer, sino darme cuenta lo lejos que estoy de estas palabras. Porque realmente no me encuentro sino en las más alegres, en las frases más esperanzadas. En este último capítulo hablo de horizontes aún imaginables por ver. Esta idea del horizonte me gusta mucho y es una idea que tomé de la teoría literaria, que son horizontes de expectativa. Esto se ha analizado mucho en la teoría literaria como una parte dentro de la estructura narrativa. A mí por alguna razón se me quedó completamente grabada en la mente y creo que a diario de una u otra forma me doy cuenta que sigo alcanzando y sobre todo sigo dibujando horizontes de expectativa. Y gracias a ello es que estoy hoy aquí leyendo lo que hace 11 años creí que era el último escrito que iba a hacer porque ya no tenía fuerza para más. Hoy veo que no es así y me da mucho compartir con ustedes este 26 del 26 después de un mes del 26. Así es que festejo y les agradezco mucho a todos quienes escuchan, quienes me acompañan, quienes escriben y los invito a involucrarse más en el canal, en los textos, si les interesa alguna referencia de las que cito, teóricas, literarias, poéticas, cinematográficas, en fin. Si hay algo en los textos que les interese que profundice, por favor díganmelo, o si requieren alguna bibliografía, o si simplemente comparten en algún sentir los sentidos que aquí he dejado evidenciados, por favor acérquense. No, he estado tratando mucho de ser más constante en la revisión de mensajes, de correos, de llamadas, así es que creo que lo estoy haciendo mucho mejor, pero aún así les pido que me tengan un poquito de paciencia en lo que respondo a sus mensajes, pero les agradezco infinitamente que cumplan hoy conmigo un mes, el primer mes de este canal. Igualmente, si tienen algún interés específico sobre algún tema relacionado al arte contemporáneo, a la literatura, a la teoría crítica, por favor compártanmelo y me daría mucho gusto explorar otros horizontes de expectativa que sean compartidos con ustedes. Buenas tardes y feliz primer mes. Feliz día 26. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto.